y poderle hacer decir lo que uno quiere. De hecho, han habido casos muy mediáticos con pornografía y personas públicas. Ante estos casos de manipulación de la información mucho más sofisticada, y aquí también valdría la pena mencionar las campañas de bots coordinadas por distintos grupos de interés, ahí los periodistas y la ciudadanía en general sí vamos a tener que hacer un salto mortal en el tema de la educación mediática, porque estamos hablando de medios muy elaborados, de tecnologías muy sofisticadas, a las cuales cada vez hay más acceso, pero sin embargo conocemos menos, ¿no? También son muy opacas, ¿no? No estamos hablando de open source, ¿no? No estamos hablando de tecnologías que nosotros como ciudadanos, si aprendemos a codear, podemos participar de ese proceso. Estamos hablando de tecnologías y plataformas totalmente opacas y cerradas. Entonces, nada más quisiera como poner la atención en esas cosas que, digo, en Verificado 2018 es un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones, de muchos medios, pero realmente estamos presenciando la evolución y la sofisticación, sobre todo en el terreno audiovisual, que por ejemplo, los audios que circulan por las cadenas de WhatsApp, es muy difícil trazar cuál es el origen. Es muy difícil en un audio de WhatsApp detectar qué partes han sido manipuladas. Uno necesita acceso a un software que no es open source, que no es accesible para la mayoría de las redacciones de este país. O sea, el periodismo vive una crisis a muchos niveles, y uno de ellos es el económico, ¿no? Y volvemos al tema, a la conversación, digamos, raíz de la economía de este ecosistema digital, ¿no? ¿Cuál es el modelo de financiación de los medios? Y bueno, y eso es una conversación enorme, pero yo creo que una de las maneras de atajar esto es apoyar el open source, ¿no? El que los medios y los ciudadanos tengamos acceso y tengamos una voz, digamos, en estas plataformas tecnológicas, porque si no, directamente nos quedamos fuera. Y esa fue una de las reflexiones de la experiencia de Verificado 19S, cuando crearon todos estos mapas de los centros de acopio y todo eso, pues dependían de las herramientas que facilitaba Google. Pero claro, ahí se toparon con una pared, ¿no? Ya no podían añadir ciertas capas con iconas distintas, ya no tenían control sobre la tecnología. Entonces es muy importante empoderar también al ciudadano y a todos los distintas partes, para que tengamos un acceso, ¿no? Y justo volvemos a la transparencia, y creo que aquí queda. Muchas gracias. Pues con su permiso, senadores, les presento 3 conclusiones muy rápidas de este panel. La primera es: necesitamos mayor transparencia y responsabilidad de todos los tomadores de decisión. El segundo, celebrar este esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad civil, desde los medios en Verificado 2018. Y 2 pendientes que quedan en común entre este panel es revisar el modelo de financiamiento de los medios así llamados tradicionales y, muy importante, el modelo de negocios en Internet. O sea, qué hacer frente a estas grandes compañías, frente a esta expresión que tenía aquí Luis Fernando, o sea, de decir, o sea, quién tiene más, o sea, quién puede más, o sea, si le damos a las compañías el poder ejecutivo, legislativo, judicial frente al Estado mexicano, qué hacer. Y esa es una responsabilidad pues que recae sobre los legisladores de nuestro país, de la sociedad en general, de los medios y de todos los tomadores de decisión. Pues muchas gracias, y pasamos al siguiente panel, a la siguiente parte del foro, que es la clausura por parte de los senadores. Muchas gracias. Al senador Gerardo Flores por todo este esfuerzo para hacer este foro, que creo que ha sido muy productivo, que obviamente deja más retos y más preguntas que hay que solventar.
pero que es un tema que obviamente cada día, no solamente en este proceso electoral, sino en años posteriores, tendrá mayor relevancia y que es un tema que necesariamente tendremos que atender pues, con la diligencia y con la responsabilidad que merece. No sé si algo quiere agregar el senador Flores. Muy brevemente, pues nuevamente agradecer a todos los que se tomaron la molestia de participar, de compartirnos sus ideas, compartirnos reflexiones sobre los distintos temas que se interrelacionan con el fenómeno de las noticias falsas y el modelo de negocio o el comportamiento de las plataformas digitales. Creo que esto es un primer paso que desde luego tendrá que seguir consolidándose en el sentido de que debe haber una discusión cada vez más sistemática en el Congreso sobre este tipo de fenómenos, porque no nada más son las noticias falsas, lo decía yo hace un momento, también hay problemas asociados, por ejemplo, con el robo de datos personales, que pues también urge que sean atendidos. Entonces, yo celebro que hayamos podido reunirnos hoy aquí, que hayan podido asistir incluso algunos de los ponentes que nos acompañan desde Estados Unidos, y bueno, pues habrá que seguir trabajando, a seguir dándole seguimiento a lo que ustedes hacen en sus distintos ámbitos, tanto en México como en el extranjero, pues para seguir enriqueciendo la visión que aquí podemos construir sobre este fenómeno. Gracias. Sin más, queda clausurado este foro. Muchas gracias. Comprometidos con la inclusión de diversos sectores de la sociedad, el Canal del Congreso incorporó desde diciembre de 2015 la interpretación a lengua de señas mexicana en las transmisiones de las sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la emisión de noticias del Congreso. A partir de mayo de 2017, el portal de Internet del Canal del Congreso cuenta con un nuevo servicio de accesibilidad web para personas con discapacidad y de la tercera edad. Ahora, quienes tengan alguna limitación visual, auditiva o motriz, podrán navegar de manera rápida y sencilla desde cualquier computadora o dispositivo móvil. El Canal del Congreso, un canal incluyente. El fin de semana tenemos una programación especial para nuestro público infantil. Comenzamos con Futboleros, una serie en donde los niños que son fanáticos del fútbol viven y conviven con este deporte. Y enseguida presentamos La Lleva, un programa en donde se consolida una amistad profunda entre dos niños que nunca antes se habían visto y que viven en mundos diferentes. Si quieres conocer los derechos de las niñas y los niños, quédate con Denny y visita el lugar mágico Tamborilandia. Y para cerrar, cuentos para reflexionar y entender la vida a través de moralejas en El Laberinto de los Cuentos. El Canal del Congreso presenta programas especiales para niñas y niños. Sábado y domingo, a partir de las 10 a.m.
presidenta de la Comisión de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado Cristian Alejandro Carrillo Fregoso. Por favor, diputado. Somos la primera generación en evidenciar el impacto del calentamiento global y somos la última en poder hacer algo al respecto. Palabras de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados. A nombre de la Comisión de Cambio Climático, de la cual me honro en formar parte, y de su presidenta, la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio El sector forestal y el cambio climático en el plan de gobierno que México necesita. De forma especial, agradezco la disposición y colaboración para la organización en conjunto de este conversatorio a Polea, a ICCF Group y a la Embajada de Canadá. Saludo a sus representantes que ahora me acompañan en el presidium. Señora Chantal Chastenay, ministra consejera, jefa de Cancillería de la Embajada de Canadá. Doctor Andrés Ávila Ackerberg, director ejecutivo, Política y Legislación Ambiental, Polea. Y a las diputadas y diputados presentes que nos acompañan el día de hoy en este evento. El cambio climático es un gran reto que enfrenta toda la humanidad, lo que implica que debemos actuar todos. Cada día somos más vulnerables ante las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos, como es el caso del norte con sequías y déficit de agua, mientras en el sur sufrimos inundaciones. La vulnerabilidad de México al cambio climático es muy alta. El 15% del territorio, el 68% de la población y el 71% de la economía es vulnerable a los efectos de este fenómeno. Sin embargo, México invierte 37.2 veces más en la reconstrucción que en la prevención de desastres naturales. La atención a nuestros bosques es una clara estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos al mismo. La Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha determinado las rutas a seguir para reducir las emisiones a nivel global, estableciendo como una prioridad las estrategias REDD+, o bien conocidas como reducción de emisiones por deforestación y degradación. Esto se retoma en el Acuerdo de París, Pacto Global para combatir el cambio climático, en su artículo 5, donde se señala que los países deberán adoptar medidas para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques. También convoca a los países a adoptar medidas para aplicar y apoyar el marco existente para REDD+ mediante los pagos basados en resultados, así como apoyar enfoques alternativos de políticas como los que combinan mitigación y adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques. México se comprometió en su NDC, también conocido como Contribución Nacionalmente Determinada, en su componente de adaptación para que para el 2030 se alcanzara una tasa cero de deforestación. También estableció el compromiso de reforestar las cuencas altas, medias y bajas con especies nativas, a incrementar la conectividad ecológica, a la captura de carbono mediante conservación y restauración y generar sinergia de acciones REDD+. Por ello, ante el momento en el que estamos viviendo de construcción de los nuevos planes de gobierno y renovación de autoridades, consideramos necesario proporcionar un espacio de diálogo, análisis
y reflexión en torno a la importancia que el sector forestal y la lucha contra el cambio climático tienen para el país. En este sentido, México ha asumido la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos en esta materia. Enhorabuena para todas y todos, y que este conversatorio sea productivo y de gran importancia para México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Mucho le agradeceríamos al doctor Andrés Ávila Ackenberg, director ejecutivo de Polea, dirigirnos unas palabras. Por favor, doctor. Gracias. Buenos días, diputado Cristian Carrillo, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión de Cambio Climático, señora Chantal Chastenay, jefa de Cancillería de la Embajada de Canadá en México. Amigos y amigas, voy a ser breve, vamos un poquito retrasados, pero sí compartir algunas reflexiones en cuanto al inicio de este conversatorio.